Pakistán ha declarado una guerra abierta en contra de Afganistán. Spoiler, esto no es ninguna novedad, sino que es un conflicto que comenzó en 1947, es decir, con el nacimiento de Pakistán como país tras independizarse del Raj británico. Si creíste que sus hostilidades con la India eran las únicas, pues creíste mal. De hecho, Afganistán fue el único país del mundo que votó en contra de su ingreso a la ONU. La razón, el rechazo a la línea Durand, la frontera trazada por los británicos en 1893, que dividió a la etnia pastún entre ambos países. El idioma que habla este pueblo es oficial en Afganistán, por lo que los diversos gobiernos han reclamado históricamente las tierras pastunes de Pakistán. Sí, British siendo British, sembrando discordias. Desde aquel entonces, las escaramuzas han sido constantes y en diversas fases a través de las décadas. Durante el periodo del presidente Daud Khan, Afganistán apoyó movimientos separatistas pastunes en el territorio que ellos denominaban como Pashtunistán. En 1960, envió al ejército a invadir la región de Bajor, una campaña que duró un año sin éxito y que conllevó a la ruptura de las relaciones diplomáticas entre el 61 y el 63. Una década después, la famosa invasión soviética de Afganistán cambió las reglas del juego. Pakistán, con el apoyo de Estados Unidos, el disque paladín contra el terrorismo, cuando le conviene, claro, se convierte en la retaguardia de los muyahidines afganos que luchaban contra los rusos. Sin saberlo, Pakistán está ayudando a crear a los futuros talibanes, algo que le saldría por la culata más adelante, ya te diré por qué. El punto es que en 1989 los soviéticos son derrotados y la República Democrática cae unos años después en favor del Estado Islámico de Pakistán y los muyahidines. Al fin un momento de paz y estabilidad, pues Nel. Ahora los muyahidines se pelean entre ellos y estalla una nueva guerra civil en el país. Pakistán aprovecha el pánico y apoya desde 1994 a los talibanes, una de las tantas facciones muyahidines. Su objetivo, colocar un gobierno alineado que consigue establecer en 1996. Éxito total, le duraría poco. Una nueva guerra civil se extiende hasta el 2001. ¿Y qué ocurre el 11 de septiembre de este mismo año? Ya sabes qué, pero te pongo gatitos para que no me desmoneticen el video. Tras este famosísimo acontecimiento, Pakistán se une a la guerra contra el terror de Estados Unidos, traicionando a sus aliados talibanes que también se hallaban dentro de sus fronteras. Es así que en el 2007 nace el Tehrik-i-Taliban, mejor conocido como los talibanes pakistaníes o el TTP, quien le declara la guerra al Estado pakistaní. Un boomerang perfecto. Las armas y la ideología que Paki utilizó para desestabilizar a otros, ahora desestabiliza al mismo Pakistán. De todos modos, la cosa se mantuvo relativamente en calma hasta el 2021, cuando Estados Unidos se retiró de Afganistán luego de 20 años de haber gastado billones de dólares. Los talibanes fundan entonces su segundo emirato, sí, el que continúa gobernando hoy con un apartheid de género del que casi nadie habla. En el 2022 se intensifican las escaramuzas en la frontera y en el 2024 estallan enfrentamientos directos entre las fuerzas armadas de ambos países. Pakistán acusa a Afganistán de albergar terroristas de los talibanes pakistaníes y los afganos se niegan a entregarlos. Los ataques del TTP aumentan drásticamente. Durante la mañana del 27 de febrero del 2026, el gobierno de Islamabad ha perdido la paciencia. La capital afgana, Kabul, ha sido bombardeada con 133 muertos y más de 200 heridos. Kabul respondió inmediatamente reivindicando a 75 militares pakistaníes muertos a lo largo de la línea Durand. Pakistán
ha anunciado ya una guerra abierta contra Afganistán, por lo que oficialmente ha comenzado un nuevo frente de guerra, que en realidad está vigente desde hace décadas. Por lo que, como ves, la historia entre Pakistán y Afganistán es un conflicto que se resume en 3 actos. Primero, el nacimiento de las disputas ante la división de los pastunes por medio de la línea Durand. Segundo, la creación de los talibanes como herramienta geopolítica por parte de Pakistán. Y tercero, la metástasis de esta herramienta en el TTP, que ahora amenaza a los mismos pakistaníes. ¿Cómo crees que será el desenlace de esta guerra?